Me gusta estar en tu casa celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor con mis manos y mi voz. Me gusta estar en tu casa celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor con mis manos y mi voz. Y mis pies hacen danzar y mi corazón cantar. Me das razón para gozar. Me gusta estar en tu casa celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor con mis manos y mi voz. Me gusta estar en tu casa celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor con mis manos y mi voz. Me gusta estar en tu casa celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor con mis manos y mi voz. Se oye, ahora sí. Buenos días, hermano, que Dios nos continúe bendiciendo. Aquí nuevamente en el púlpito del Señor, siempre un reto, pero los retos son para aceptarlos, no para huirle. Especialmente si son para Dios, ¿verdad? Día del hombre bautista. Tengo algo por aquí que por primera vez voy a usar el teléfono para no lo copiar, como hace todo el mundo, ¿eh? Siempre tenemos que usar el teléfono y uno escribiendo. Dice aquí del hombre bautista, por supuesto, de las iglesias bautistas de Puerto Rico. Nosotros, los hombres bautistas de Puerto Rico, afiliados a las iglesias bautistas americanas, conscientes de los reclamos del reino de Dios, expresados en la obra de nuestro Señor Jesucristo y testimoniados en la acción del Espíritu Santo, nos comprometemos a vivir y a compartir el Evangelio que transforma y reconcilia. Y desde esa perspectiva nos disponemos, con la ayuda de Dios y con el respaldo de las iglesias locales, a apoyar la obra bautista en Puerto Rico y en otros lugares y desarrollar una programación dinámica y entusiasta, fortaleciendo relaciones de compañerismo, estimulando un crecimiento integral y movilizándonos en una acción de servicio y apoyo cristiano. Como decía mi abuelo, más claro no canta el gallo. Ahora voy a llamar a nuestro hermano Raúl para que nos dé la oración de agradecimiento y de adoración, y luego cantamos los himnos Gozo, Gozo y Conozco un Hombre de Poder, para continuar alabando a nuestro Salvador. Pues, puestos de pie, hermano. Grande es el Señor, el que ha permitido estar aquí reunidos en su casa, y a los que nos escuchan a través del sistema de Facebook y otras plataformas. Oremos. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, venir a tu casa para adorarte y glorificar tu santo y bendito nombre, Señor. Oh Dios Todopoderoso, sin ti no podemos hacer nada y contigo podemos hacerlo todo. Por la sangre de tu Hijo Jesucristo, Señor, hemos recibido el privilegio de ser hijos tuyos, Señor. Y por ello, Señor, nosotros, los hombres bautistas, y toda la congregación, tanto mujeres, tantos niños, tantos ancianos, todos uno como un solo cuerpo, te damos las gracias y te adoramos, porque es tiempo de adorar a Dios. Es tiempo de llevar el mensaje de paz, de amor y de unidad a todo Puerto Rico, Señor, y llevar el mensaje de la verdad
que solamente tú nos has provisto a través de tu Hijo Jesucristo y tu santa palabra, Señor. Oh Dios Todopoderoso, permite que nuestro gozo en ti fluya como ríos de agua viva, que pueda llenar esos lugares que están sufriendo en estos momentos algún tipo de tribulación, problema, Señor, ansiedad. Te pedimos, Señor, que podamos llevar ese mensaje de ese gozo tuyo, que no depende de las circunstancias, sino que el amor tuyo está con nosotros y tú estás obrando. Le damos gracias, Señor, porque aunque ha ocurrido momentos difíciles, como algunos sustos con los temblores, pero tú estás con nosotros, protégenos. Y Señor, gracias por estos hombres de poder que están luchando. No, la batalla no es fácil, pero nos gloriamos en ti. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias. Amén. Amén, alaba. Como dije ahorita, siempre es un privilegio pararse aquí. Día del Hombre Bautista. También tengo el privilegio y la bendición de haber estado aquí desde pequeño. Tú sabes lo que haber estado aquí a los 9 años y estaba acá, más grande. Yo era más grande, es como ellos eran más grandes que yo. Israel, Gustavo, ¿quién no se recuerda de Cristino, de Julito, verdad? Me bautizó el reverendo Pedro Giovanetti, me casó el reverendo Ángel Esteban Martínez, a mí a Evelyn,
Ángel Esteban Martínez, reverendos muy queridos en la iglesia, ¿verdad? Y siempre recordados. Y aquí seguiremos, en el nombre de Dios, tratando de llevar su palabra y ser ejemplo en la comunidad y en la familia y en todo el que tengamos la oportunidad. Todo siempre en el nombre del Señor. Otra vez con el teléfono. ¿Se apaga? En Malaquías 3:6 dice: el poder de Dios no cambia. Dios es el mismo de ayer, hoy y por siempre. En Hebreos 13:8 nos dice: y podemos confiar en el que todavía sana. Veamos algunas de las sanidades que menciona la Biblia y fortalezcamos nuestra confianza en el poder sanador de Dios. Invito al pastor invitado a que pase por aquí a darle oración de intercesión a todo el que tenga alguna petición, alguna oración por enfermedad o por agradecimiento. Póngase de pie y alabemos nuevamente al Señor escuchando al pastor invitado. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis ganas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible cuando levanto mis manos. Señor, en esta hora te damos gracias por nuestros hermanos y hermanas que han podido llegar a esta mañana al culto, a pesar de su condición de salud. Abrazamos de manera especial a aquellos que no han podido llegar y nos están viendo, Señor, a través de la plataforma. Que en esta hora, Señor Padre amado, tú te allegues a aquellos lugares donde ni siquiera pueden, Señor, conectarse, porque su condición de salud es severa. Y en estos momentos, Señor, las familias están pasando por situaciones muy difíciles. Te pido, Señor, si hay algún hermano o hermana en esta congregación que se ha puesto en pie, Señor, intercediendo, pidiendo por algún hermano o hermana, por algún familiar o amigo. Si hay alguien en esta congregación que se siente enfermo o enferma, te pido, Señor, que tu espíritu de sanidad se pasee por este lugar y vaya, Señor Padre amado, llenando todo, cada vida. Que se vaya internalizando, Señor, a los lugares donde haga falta el toque de tu mano, el toque de tu sanidad. Te pido en esta hora, Señor, que la paz sea llenando cada corazón aquí representado. Y aquellos y aquellas, Señor Padre amado, que nos miran en esta mañana a la distancia y que necesitan un abrazo tuyo, un toque de tu poder. Te pido que envíes un milagro de camino de manera especial para Juan Marrero, para María Pierali, para Mili Rosario, para Olga Ortiz, para Gladys Vázquez, para Jorge Rivera, para Carla Rivera. Que extiendas tu mano sobre Manolín Miramar.
sobre Milagros Irizarry, sobre Alma Costa, Luis Reyes, Rita Rivera, Eva Yadira Nieves, Sonia de Jesús, Yaxelín Machado, y por Abraham Cruz, que nos acompaña en esta mañana, un milagro vivo tuyo. Te pedimos, Señor, que seas tú, Padre amado, extendiendo tu mano, y que tu presencia luminosa sea, Señor, en esta hora, llenándolo todo desde adentro, llevando hacia afuera, Señor Padre amado, esa grandeza tuya, esa luz tuya, Señor, que lo ilumina todo y nos hace sentir, Señor Padre amado, como una familia que juntos y juntas te adora, te bendice, y que en esta mañana te da gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Amén. Al huir a cargo que traiga la ofrenda y la ponga en oración. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor eterno, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias porque sabemos que tú estás aquí con nosotros, Señor. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos permites ofrendar. Señor, gracias, gracias, gracias. Y que estas ofrendas sean usadas conforme a tu divina voluntad. Amén. Amén. Que Dios los bendiga a todos.
Muy bien. Nuestra iglesia, ¿verdad?, se ha distinguido por muchos hermanos y hermanas que han puesto su servicio y su fe en el Señor. Y no solamente lo vemos los domingos, pero también lo vemos en sus testimonios, ¿verdad? Las cosas que hacen, lo que es su forma de vida y sus hábitos. En este caso, cuando nosotros tenemos el reconocimiento de la mujer bautista, la última vez reconocimos a 2. Y son muchas. Los varones somos un poquito menos, pero también en esta iglesia tenemos muchos hombres que dejan su testimonio, hacen lo que el Señor espera de ellos y nosotros lo reconocemos. Así que decidimos coger a 2 también. Así que hay muchos otros hombres bautistas en esta iglesia y lo reconocemos, pero hoy vamos a reconocer a 2. Estos son 2 hombres que verdaderamente nosotros cogimos porque los sentimos y lo vemos no solamente los domingos, sino cada día de la semana. Yo creo que no hay un mejor, ¿verdad? En este caso nosotros vamos a tener una dama, una mujer que no solamente es muy trabajadora, que va a hacer ese reconocimiento. Y nosotros hombres no nos molesta, ¿verdad?, que sea una mujer que nos reconozca. Así que, habiendo dicho eso, le dejo con nuestra hermana Delia. Dios les bendiga. Ha sido una tarea un poquito ardua escoger los 2 hombres de valor de nuestra iglesia, primera iglesia bautista de Ponce. Pero antes de tarararán, te toca, Francisco, hacer el tarararán. Pero todavía. Dice, características bíblicas de un hombre de valor. Solamente voy a decir las características. Es su tarea, cuando se le entregue, leer los versículos bíblicos que atesoren. Porque dice, un hombre de valor ama a Dios sobre todas las cosas. Un hombre de valor busca la sabiduría que viene de Dios. Un hombre de valor está lleno del Espíritu Santo. Un hombre de valor ama a su prójimo. Un hombre de valor sabe perdonar y pedir perdón. Un hombre de valor tiene dominio propio. Un hombre de valor obedece a Dios. El hombre de valor sigue el ejemplo de Jesús y de otros grandes hombres que menciona la Biblia. Se deleita en hacer la voluntad de Dios en todo momento. Obedece al Padre aunque no sea lo más popular o aceptado entre los demás, y lo hace por amor, no por obligación. Él sabe que Dios siempre tiene cosas buenas para sus hijos y confía plenamente en la bondad y el cuidado de su Padre. Sigan adelante como ejemplos de estas palabras. Que Dios les continúe bendiciendo de manera especial. Feliz día del hombre bautista. Y ahora, las 2 personas que se escogieron, fue arduo porque aquí hay más de 2 que hay que escoger como hombres de valor, pero las chicas pasen a buscar. Me falta uno, espérate, ¿dónde está? Es que lo están buscando. Francisco y Mariani. Son 2 personas que Mariani, pues de verdad que con sus talentos que el Señor le ha dado, está todos los días en la pendiente de las cápsulas de amor ¿cómo es? Cápsulas de esperanza para el alma. Y pues el presidente de los diáconos, Francisco, desde que llegó, esto ha sido arduo con él. De verdad que el Señor lo está utilizando de una manera bien especial, y yo sé que en eso vamos a estar todos de acuerdo, que cuando ellos cantan y alaban al Señor, ministran de manera especial porque se están dejando, Francisco se está dejando usar por el Señor en sus talentos y Mariani en sus talentos. Así que yo le voy a pedir ahora a Nati que ore por ellos. Tenemos unos presentes para ustedes. Voy a entregar solamente 2, y es que esto se lo damos ahorita. En lo que Nati sube para que ore. Ay, no me digas que vas a llorar. No llores porque me vas a hacer llorar.
María va a orar con Ignati va a estar con ustedes, pero quiero enseñar solamente una cosa de lo que Oremos. hay aquí. Una cosita. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Tú tienes la tuya ahí también. Todos los hombres bautistas vamos a ponernos de pie. Todos los hombres bautistas vamos a ponernos de pie. Y eso incluye desde los más chiquitos hasta los más grandes. Un hombre que vaya de acuerdo con el corazón de Dios ayuda a formar familias, apoya, es base importante. Por eso en esta mañana le agradecemos a Dios por todos los hombres de esta iglesia. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, primeramente gracias por el privilegio que tú nos das de llegar a tu casa, de conocer a todos estos hombres conformes a tu corazón, que te alaban, que trabajan para tu obra, que desde su juventud han seguido tu camino, y los que ya están en su adultez siguen orando y apoyando tu obra. Te pedimos, Señor, que tú les des una doble porción de tu espíritu, porque sabemos que vivimos en tiempos que no son fáciles. Ellos tienen que seguir su trabajo con sus familias, con sus hijos, con sus nietos, en tu obra, pero sobre todo dando testimonio de que tú eres bueno y que eres fiel. Gracias, Señor, por cada uno de ellos, por lo que representan en nuestras vidas, en especial a estos dos hombres que se reconocen hoy, porque Francisco con su juventud ha traído energía y mucha alegría a nuestra iglesia, y el hermano Mariani ha traído, Señor, ese empuje para que nosotros sigamos no solamente desde tu casa, sino desde las redes sociales para alcanzar a los que todavía no llegan a tu casa. Gracias, Señor, por ellos. Gracias, Señor, por tu presencia en nosotros. En el nombre de tu Hijo hemos orado. Amén. Un aplauso a nuestros hombres de valor. Gracias por su trabajo. Dios les bendiga. Sí. Ahora precisamente nuestro hermano Mariano va a presentar al pastor invitado y orar por él. No voy a dar las gracias porque el problema es que yo me emociono de nada y entonces imagínense. Pero sí, estoy bien agradecido porque yo nunca había trabajado con un comité de búsqueda pastoral y los demás sabían lo que había y me dijeron, pues el presidente tiene que buscar los pastores que van a predicar cada semana. Y digo, qué chévere, yo nunca había hecho eso. Pero cuando uno pone las cosas en manos del Señor, olvídese que es cuestión de seguir las instrucciones del maestro. En esta mañana nos acompaña el pastor Luis Francisco Alicea Caraballo. Así que le voy a pedir que venga por aquí. El pastor viene acompañado con su señora, porque él no se tira para Ponce solito. Mucho camino, ¿verdad, pastor? Pues vino como referencia a mí y le doy gracias a Dios porque
cada vez que va a venir un pastor, pues yo digo, Señor, que llegue, Señor, que llegue, Señor, que llegue. Porque si no llega, pues me toca a mí. Así que ustedes también tienen que orar. Cuando el pastor no haya llegado, diga, ay, pastor, que llegue, que llegue, que llegue, porque si no le toca a Mariani. Ay, santo, pastor, venga por acá. Este caballero que está aquí a mi izquierda, él es profesor en el Seminario Evangélico de Puerto Rico. Pero no es solamente profesor allí, estuvo 26 años después en la iglesia de Ato Nuevo. ¿Que cómo yo averigüé eso? Porque está en internet, así que hay que portarse bien porque si no, mire, sale allí. Pero antes de eso estuvo en el Fondo de Seguro del Estado, así que, pero le damos gracias a Dios porque en este día nos permite que Él venga a traernos palabra de Dios, a traer el mensaje de nuestro Señor. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar por nuestro pastor invitado. Oramos. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por este privilegio, Señor. Tú sabes que te servimos de corazón, Padre. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos de escuchar tu palabra a través de este pastor Luis Francisco Alicea Caraballo, que viene, Padre Santo, con palabras tuyas, porque sabemos que tú eres el que lo inspiras, Padre Santo, a traer este mensaje hoy día del hombre bautista. Padre Santo, que sea tu palabra y únicamente tu palabra lo que tu siervo va a proferir en este día. Bendícelo, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amados, Dios les bendiga. Para mí es un privilegio estar aquí. Este lugar cuenta tanta historia. Cuando doy el curso de principios y prácticas bautistas allá en el seminario, a compañeros y estudiantes bautistas, tenemos que hablar de la primera iglesia bautista de Ponce. Porque aunque la de Río Piedra fue la primera iglesia bautista que fue formada, la primera que tuvo su templo, fue la primera iglesia bautista de Ponce. La de Río Piedra fue la primera iglesia, pero la que tuvo el primer templo, la que pudo construir el primer templo, fue la primera iglesia bautista de Ponce. Usted saca todos los escaños de aquí, todo lo que hay, y una persona que entra sabe que esto es un templo, ¿verdad? Por la arquitectura, por la manera, ¿verdad?, en que fue construido. Y eso es parte también de nuestra historia. Y para mí, ¿verdad?, es bien importante como historiador y como pastor bautista el poder estar en un lugar como este y compartir con mis hermanos y mis hermanas de la primera iglesia bautista de Ponce. Les invito a buscar sus Biblias en Jueces capítulo 6, versículos del 12 al 16. Jueces capítulo 6, versículos del 12 al 16. Cuando lo tengan, les invito a estar en pie para que me ayuden en esta preciosa lectura. Les voy a invitar que mantengan sus Biblias abiertas para que podamos seguir lo que el Señor tiene para cada uno, cada una en esta mañana. Y dice así la palabra del Señor en Jueces, capítulo 6, versículos del 12 al 16. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente.
Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y a dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová, le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manaset y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Una vez más, Señor, ponemos la palabra en tus manos y te pedimos que de mis labios, de mi boca, no salga otra cosa, sino, Señor Padre amado, lo que tú quieres compartirle a esta iglesia. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea llenando a cada vida, tomando control, y que podamos en esta hora introducirnos a tu palabra y encontrar palabra fresca, palabra nueva, que nos anime, que nos motive y que nos inspire. Como hombres bautistas, pero también como niños, jóvenes y mujeres bautistas, a emprender el camino que es necesario emprender en este tiempo que tanta falta hace para nuestras comunidades. Por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén, amén, amén. Pueden sentarse. Si hablamos de la condición actual, la maldad ha ido creciendo. Podemos decir que ha ido empeorando. Uno no sabe las intenciones de la gente. Las cosas se han complicado tanto que a veces vivimos inseguros. En los lugares de trabajo el clima y el ambiente es hostil. La forma en que hostigan a los demás para que se vayan es una cosa espeluznante. Las luchas de poder que se dan, la manipulación, las gestiones que se hacen para que otros queden mal. Realmente es lamentable lo que estamos viviendo como sociedad. En este tiempo vivimos con miedo, inseguros. Incluso cuando uno regresa al automóvil, al carro de un centro comercial, uno tiene que andarse con cuidado porque las cosas no están bien y es mejor precaver. Una gran tendencia al libertinaje distingue a la gente de nuestra sociedad de hoy. Hay personas que viven sin ningún tipo de pudor, desordenadamente, viviendo la vida loca. La falta de sensibilidad, de compasión, de empatía, de solidaridad hacia las personas que viven en la calle es muy triste. La pandemia, por otro lado, nos ha dividido, ha creado miedo, recelo, depresión, soledad, pérdida de seres queridos, deterioro de las relaciones sociales, ha acrecentado el individualismo y ha etiquetado a la gente entre vacunados y no vacunados. Existe un gran temor hacia el futuro. Las personas viven preocupadas de lo que le pueda pasar a su familia, con miedo de perder sus trabajos, de que le bajen las pensiones, que empeore su situación económica o que las cosas se pongan peor. Existe también un generalizado sentido de desesperanza. La gente vive preocupada pensando que las cosas no van a mejorar. Hay mucho problema de ansiedad, de intranquilidad, de confianza en sí mismo. La inquietud, como dice Anselm Grün,
se ha convertido en el mal de la época. Vivimos en un mundo agitado, acelerado, de cambios constantes y de mucho ruido. Salimos de viajes a descansar y no paramos de hacer gestiones, de movernos de un lado a otro, porque no podemos estar tranquilos. Estamos tan acostumbrados a vivir agitadamente que nuestras vacaciones se llenan de viajes turísticos, de un centro comercial a otro, de una tienda a otra, de un museo a otro. Y cuando regresamos a nuestros hogares, venimos más cansados de lo que salimos. No hay tiempo para descanso, no hay tiempo para la calma, la reflexión y la oración. Las relaciones de familia se han ido fracturando de una manera increíble. No logran consenso, no logran comunicarse, no pueden hablar sin ofenderse. Estamos ante una realidad de abandono generalizado en el ámbito de los valores cristianos, morales y éticos. Hemos construido un modo de vivir que podemos decir de espalda a Dios o distraídos de Dios. Como consecuencia a todo esto, vemos constantemente la violencia intrafamiliar. Los grupos más vulnerables que tenemos a nuestro alrededor son la niñez, los jóvenes, las mujeres, los ancianos y las ancianas. Se da todo tipo de situaciones de dependencia emocional y psicológica, gente que depende de fármacos o de drogas para poder estar tranquila, gente que recurre al alcohol para poder olvidar sus problemas personales, existenciales, o gente que se refugia en la sexualidad para poder tener un respiro. Ha habido un deterioro gradual de las relaciones. El pecado, ya no solo personal, sino también estructural, está acabando con nuestro pueblo. Los grandes intereses, ¿verdad?, tienen a un puerto secuestrado, donde la mercancía que se supone que llegue a Puerto Rico tarda mucho más tiempo en llegar y los costos se han elevado tanto que nuestra economía ha visto cómo poco a poco los precios de los artículos han ido aumentando, pero de una manera dramática. Un sistema de electricidad deficiente, industrias que se enriquecen del dolor ajeno, un sistema de salud que no quiere cubrir los problemas de salud y de los peores problemas de salud que aquejan a la sociedad actual. Todo eso, amados hermanos y hermanas, es un pecado estructural. Porque una cosa es el pecado que yo cometo, pero otra cosa es lo que las estructuras de poder hacen para mantener a la gente pobre más pobre, a la gente vulnerable en situaciones de desventaja, y hace que aquellos que están luchando por sobrevivir tengan menos opciones en la vida. Hay un abuso de poder increíble. Los pillados bajo la rueda, los pobres, los que viven de un empleo asalariado, las madres solteras, los pensionados y un largo etcétera. El desplome de la economía ha creado un problema grave en términos del acceso que tiene la gente a las cosas básicas de subsistencia. Hay una falta de empleos dignos, se quejan de que la gente no quiere trabajar, o que la gente quiere vivir de mantenida. Pero la realidad es que nosotros vivimos en un sistema económico injusto, porque los que tienen dinero quieren pagar poco, y los que pagan no dan para vivir. Así que la gente opta por no trabajar, porque por lo mismo, ¿verdad?, puede resolverse haciendo un pequeño trabajito aquí o allá.
Muchas personas viven olvidadas y otras se sienten extremadamente solas. Y yo de vez en cuando salgo con mi nieta, la llevo a visitar a su abuela materna, que pasa largas horas por esto del COVID, ¿verdad? Sola en su casa. Y a veces ella llora de alegría al ver que alguien la visita. La pandemia mantiene a la gente con temor, con sentimiento de vulnerabilidad y con inseguridad. La gente ha tenido que mantenerse aislada, encerrada, cuidándose, y se han creado sus propias cuevas. Se han creado sus propias cuevas que se han convertido en su agonía, en su trauma y en su dolor. A mí me gusta acercarme a la palabra de Dios. Una vez haber analizado la experiencia de nuestra realidad. Porque nos da, ¿verdad?, un pie, una oportunidad, una entrada para poder descubrir lo que el texto bíblico quiere hablar a su iglesia hoy. Gedeón, en Jueces capítulo 6, los primeros versículos del 1 al 7, se nos habla de la situación terrible que estaba viviendo el pueblo. Ahí, en esos primeros 7 versículos, se nos describe de una manera muy gráfica que el pueblo estaba subyugado, eran abusados brutalmente por un pueblo opresor que llegaba a cobrar los impuestos, tuvieran o no tuvieran. Así que a los pobres, aunque no tuvieran con qué vivir, le arrebataban lo poquito que tenían. Se llevaban las cosechas, los ganados, las ovejas, y lo que no podían llevarse, lo dañaban. El sentimiento de humillación en que se encontraba el pueblo era uno tal que tenían que hacer las cosas escondidas por temor a que lo poco que tenían para su subsistencia se les fuera a quitar. Prácticamente vivían en un ambiente de terror, un contexto de gran necesidad y miedo, de empobrecimiento y un estado tal de frustración que el pueblo clamó a Jehová. Cuando yo leo unos pasajes como este, recuerdo el tiempo en que vivieron mis abuelos, las circunstancias difíciles que tuvieron que vivir. Recuerdo el hecho de que en Gurabo, una comunidad valiente decidió comprar una finca de 5 cuerdas cuando solamente recogían 11 centavos a la semana, con el sueño de que allí se construyera en el futuro un templo para la comunidad. Y no teniendo nada que comprar, clamaron a aquel que es dueño del oro y la plata, y con fe se dieron a la aventura y compraron en $1,700 un terreno que hoy cuesta más de $1 millón. Cuando leo textos como este, pienso en mis hermanos de Cuba, que en este momento están pasando el peor proceso que usted se pueda imaginar. Mi hermano aquí presente y otros que han ido conmigo, ¿verdad?, han estado allí, han visto la situación. Hoy la situación está unas 10 o 12 veces más difícil de lo que está ahora. Hay un toque de queda, la gente no puede salir de sus casas, no tienen nada que comer. La pastora en estos momentos está tan y tan ansiosa porque los hermanos se les están muriendo de COVID y la situación es muy grave. Y ella ya no encuentra qué palabras decirle cada vez que las familias llaman. Y cuando el teléfono suena, ella le da una ansiedad terrible porque no sabe lo que va a escuchar y la noticia que le van a dar
si alguna hermana o algún hermano de la iglesia ha fallecido. Cuando la gente vive en condiciones extremas, la única opción que tienen es clamar a Dios y pedirle a Dios que interceda, por favor, en medio de la crisis que están viviendo. Le decía a una iglesia que me invitó para hablar de misiones, que la pastora Reina allá en Cuba, cada vez que hay una oportunidad, aunque la persona que vaya para allá no tenga espacio, ella nos pide que le mandemos esos cubitos. No, eso nada más. Eso nada más. Siempre, ¿verdad? Recogemos dinero y le enviamos. Muchas iglesias hacen eso. Pero ese cubito, ella lo reparte entre los hermanos de la iglesia y tienen para hacerse 1 o 2 comidas para poder aliviar el hambre que están viviendo. En mi casa, si hay arroz en la nevera, no se hace arroz nuevo. Y aunque yo tenga ganas de comer arroz fresco, yo me como el que hay. Porque no me baja de aquí. Si yo trato de comerme algo, ¿verdad?, pensando en toda la gente que no tiene que comer. Y no estoy hablando solamente de Cuba. Estoy hablando de Puerto Rico. De gente que se acuesta con hambre. De hermanos y amigos que no tienen nada que darle a su familia. Y que aunque quisieran, harían lo imposible para poder llevar algo a la mesa, pero la situación es tan difícil en el contexto en el que viven que no pueden conseguir nada que comer. Pero lo primero que quiero llamar la atención en esta mañana es que Dios todo lo ve. Ese versículo 12 muestra de una manera contundente que la presencia de Dios se hace real en los momentos más difíciles de nuestra existencia. Gedeón estaba ocupado sacudiendo el trigo en un lagar. Usted trate de hacerse la imagen. El lagar era un lugar para trabajar con las uvas, con las aceitunas, ¿verdad? En este caso era para la vendimia, pero como no iba a haber vendimia, él se fue a ese lagar, que probablemente era un lugar improvisado, para poder aventar el trigo y poder llevar algo a su casa para comer. Cuando usted ve el contexto en el que Dios le habla a este hombre, un hombre grande, fuerte y muy valiente, y usted lo ve en una situación donde está escondido, tratando de pasar desapercibido para poder retener lo poquito que tiene y alimentar a su familia. Contexto del que estamos hablando, la gente trabajaba a escondidas, velando todo el tiempo. Se ocultaban de los madianitas, que eran unas tribus nómadas, las que llegaban a los lugares y arrasaban con todo. Son los mismos que compraron a José, ¿verdad?, cuando los hermanos lo vendieron y lo llevaron a Egipto. Moisés tuvo muchas dificultades con los madianitas. Y la historia bíblica cuenta cómo este pueblo, en un momento en que el pueblo de Dios le había dado la espalda, tomó posesión, autoridad y fuerza y oprimió al pueblo de Dios, quitándole todo lo que tenía. Entonces, ellos tenían que estar escondidos porque estar al ojo público era mal presagio en aquellos días. Podía echarlo todo a perder. Entonces, allí estaba Gedeón, quería avanzar para esconder el trigo de los abusadores, de los tiranos, de los carroñeros, de los aprovechadores, que siempre hay a través de la historia y todavía siguen habiendo hoy. De pronto Dios aparece, porque Dios aparece cuando menos lo esperamos. Cuando más ocupados estamos o cuando más aprisa queremos hacer las cosas.
tiene esa precisión de llegar cuando más lo necesitamos, cuando más desesperados nos sentimos, y se hace presente y cambia todo el panorama. Él es el Dios imprevisible que se allega a su pueblo cuando desde lo profundo del corazón clama a Él, porque necesita la intervención divina en medio de la situación en que se encuentra. Y le dice: hombre esforzado y valiente, eres un hombre poderoso, yo estoy contigo, le dice el Señor. Y en el contexto, ¿verdad?, es el ángel de Jehová, que se utiliza mucho en el Antiguo Testamento, que en algunos momentos, ¿verdad?, en este momento, se presenta como el ángel de Jehová, pero el versículo 14 es Jehová mismo. Y lo que está planteando es que no importa la manera como tú te sientas, no importa el hoyo al que hayas caído, las circunstancias que te privan hoy de tú poder salir a flote, Dios va a llegar en el momento oportuno y te va a decir: yo estoy contigo. Es una manera de decirte: no temas, yo me encargo. De hecho, cuando usted vea un no temas en la Biblia, inmediatamente después lo que va a venir es una promesa de parte del Señor. Cada vez que usted vea en la Biblia un no temas, lo próximo que viene es una promesa de parte del Señor. Porque cuando el Señor está, siempre nuestro panorama va a cambiar. Segundo, versículo 13. No siempre lo que Dios nos dice hace sentido. Fíjense que Gedeón no puede evitar la ironía. Si estás con nosotros, entonces, ¿por qué estamos en esta condición? ¿Por qué vivimos en esta encrucijada? Esto que está pasando no tiene sentido. Es una paradoja, una contradicción. Porque si tú estás aquí, ¿por qué el pueblo está viviendo como está viviendo? ¿Dónde estás tú en todo esto, verdad? Porque a veces nosotros nos preguntamos lo mismo. ¿Dónde está Dios en este problema en el que estoy hundido? ¿Dónde está Dios en esta situación que me ha cogido? ¿Dónde está Dios con este problema que tengo con mi hijo, con mi hija? ¿Dónde está Dios en medio de esta situación que estoy viviendo en el trabajo? ¿Dónde está Dios en medio de esta situación que está viviendo nuestra familia? ¿Dónde está Dios en medio de la situación que está experimentando la iglesia? La respuesta es simple. Dios siempre está presente en nuestro corazón, en nuestro interior, diciéndonos a gritos: no temas, yo estoy contigo. Y Gedeón se hace las mismas preguntas que nosotros nos hacemos. ¿Por qué a la gente buena le pasa cosas malas? ¿Por qué tenemos que pasar por esto? ¿No te das cuenta que estamos al límite? Que nos roban, que nos dejan sin nada que comer, que vivimos con miedo y metidos en cuevas. Tercero, versículo 13 también. Hay tiempos en que perdemos la confianza. Y Gedeón había perdido la confianza. Por eso estaba escondido. ¿Dónde están tus maravillas? Todas esas cosas que nos han contado de ti. Hay momentos, ¿verdad?, que Dios se nos aparece de alguna manera y nosotros lo vemos como si fuera un espejismo. Nos maravillamos porque pensamos que eso, ¿verdad?, es imposible que nos esté pasando. Y algo similar estaba viviendo Gedeón. Estamos acorralados y tú vienes ahora y me dices que vas a resolver todo. Desde mi punto de vista, ¿verdad?, le dice Gedeón, para mí tú pareces un cuento de camino. Porque es difícil que yo te crea ahora.
Yo he visto gente que el Señor le ha hablado. Y ellos lo único que dicen, vamos a ver si eso es verdad. Abren la Biblia, Dios le habla. Se van y se sientan, escuchan al pastor o a la pastora predicando desde el púlpito, Dios le habla. Pero no pueden creer que lo que Dios está diciendo se pueda cumplir. No pueden creer que lo que Dios está haciendo, lo está haciendo de verdad. Y que cuando menos se lo esperen, van a encontrar el milagro que viene de camino para sus vidas. Gedeón le dice, está difícil creerte. Mira cómo estamos. Todo lo que estamos pasando. ¿Qué piensas hacer? Sí, porque a veces nosotros queremos mandar a Dios y decirle lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Cuarto, nuestra queja es que Dios nos ha desamparado, que ha quitado todo su cerco y su vallado de alrededor nuestro, que nos ha desamparado, ¿verdad? Que nos ha entregado. Nos hacemos las víctimas, ¿verdad? Como en ese versículo 13 Gedeón está haciendo. No pensamos que las malas decisiones fueron las que nos llevaron allí, sino que es culpa del Señor lo que nosotros estamos viviendo, lo que nosotras experimentamos. ¿Cuál ha sido tu mala decisión? Porque yo he tomado muchas malas decisiones en mi vida y he tenido que asumir las consecuencias. Y por la gracia de Dios estoy aquí. Porque si algo prueba este pasaje es que no importa la distancia que pongamos de Dios, o el tiempo que nos alejemos de casa, o las veces que reneguemos de lo que Dios pueda hacer, Dios siempre está con los brazos abiertos esperando para que tú llegues y le des la oportunidad de Él empezar nuevamente contigo. Habla muy bien del Señor, ¿verdad? Que en el contexto donde el pueblo se había vuelto a la maldad, le había dado la espalda a Dios, Él regresa nuevamente para acogerlos, para recibirles, para sacarles del apuro en que se encuentran y para decirle, yo estoy aquí y porque yo estoy aquí, tú vas a vencer. Y pienso en las veces, en mi juventud que yo metí la pata, las veces en que yo ignoré las cosas que Dios me decía y que tuvieron duras consecuencias para mi vida y sin embargo Dios me miraba con amor y me esperaba con los brazos abiertos cada vez que yo regresaba a casa. Y he llorado como un niño. He visto situaciones difíciles a lo largo de mi historia de vida, pero también he visto la mano del Señor. He visto los momentos en que ya yo no podía más, estaba a punto de rendirme y el Señor me rescató. He visto momentos donde yo pensaba que estaba solo y Dios me dijo, no temas que yo estoy contigo. Recuerdo de momentos donde ya no podía más, donde todos mis horizontes, ¿verdad?, se habían cerrado, donde las posibilidades para yo poder salvar la situación en que vivía, se habían perdido. Y Dios de la nada apareció y me dijo, no temas, yo estoy contigo. He visto tantos milagros en mi vida como para poderles decir en esta mañana, Dios nunca falta y siempre llega a tiempo. Recuerdo bien jovencito, yo daba clase en la Universidad de Puerto Rico, cuando estudiaba una maestría en matemáticas. Yo estudié matemáticas puras, bueno, ciencia con especialización en matemáticas. Y estaba haciendo una maestría y yo daba clases y vivía en casa de una tía mía en Villa Nevares, ahí en Río Piedra.
Dejé la maestría porque pensé que, ¿verdad?, que mi papá y mi hermana eran maestros. Mi papá era un maestro de primera. Todavía yo sigo pensando que mi papá era el mejor maestro que yo tuve. Porque realmente era una persona impresionante. Bueno, Lauri, mi esposa, está aquí, ¿sabe? Pero dar clase no era algo que no estaba en mí, ¿verdad? Yo era muy tímido y no era algo en lo que yo veía como a lo que yo me iba a dedicar toda mi vida. Así que yo dejé la maestría y me fui para mi casa. Y el Señor me dijo, mira, yo te voy a conseguir un trabajo. Y me llamaron del Fondo del Seguro de Estado, voy, me siento, hablo con el jefe de la oficina, él me dice que espere, que pronto va a salir la convocatoria, y yo le creí, porque no le creía a él, le creía a Dios. Yo me fui para mi casa, trabajé en la iglesia durante 1 año, en lo que fuera, contando ofrenda, lo que fuera. Al año me llamaron. Yo no busqué más trabajo, porque el Señor me había dicho que Él me había conseguido el trabajo. Y yo recuerdo que el primer día de la entrevista, el día de la primera entrevista, cuando yo llegué a Río Piedras, yo me quedé en casa de mi tía para poder llegar temprano a la cita de la entrevista. Y caminé de la casa de mi tía a frente la del Oso Blanco, bien famoso en Puerto Rico, el centro correccional, ¿verdad? Y de momento comenzaron a caer unas lloviznitas. Yo estaba bien vestido para la entrevista y como era bien tímido, pues yo tenía miedo de mojarme. Porque imagínense llegar el primer día a una entrevista todo enchumbado. Eso como que no es. Así que yo le digo al Señor, Señor, por favor, detén esta lluvia hasta que yo llegue allí. Pasó la guagua que venía de Río Piedra hacia Guaynabo. De allí del Oso Blanco a donde estaba antes el Fondo del Seguro del Estado, es nada. 5 minutitos en carro. O menos, 2 minutos. Llegamos hasta allí. Yo me bajo de la guagua pública, camino todo el largo estacionamiento del Fondo del Seguro del Estado. Cuando llego a la puerta del lobby, abro así la puerta y ha caído un aguacero. A mí ya se me había olvidado que yo le había pedido a Dios que parara la lluvia. Ha caído un aguacero tan terrible que me hizo recordar que Dios estaba conmigo. Así que esa fue la entrevista más relajada que yo tuve. Y yo salí de allí y no busqué más trabajo porque yo sabía que ese era el trabajo que el Señor me había conseguido. Y allí trabajé 12 años hasta que el Señor me llamó a pastorear la Iglesia Bautista de Hato Nuevo. De esos 12 años yo fui pastor asociado durante 6 años. Y mis compañeros de trabajo, cuando había alguna situación que yo tenía que salir a visitar a alguien, si yo no me atrevía, ellos hablaban con el jefe para que me diera un permiso para yo salir. Así de buena ha sido la mano de Dios en mi vida. No importa cuál sea tu queja, vamos al versículo 14, no importa cuál sea tu queja, Dios le escucha, pero te responde con un desafío. Y miren lo que le dice a Gedeón: resuélvelo tú porque yo te voy a enviar. Así que, hombre bautista que me escucha, puede ser que veas difícil la tarea que tienes que realizar. No importa las veces que te quejes, Dios te va a decir, tú eres el que lo vas a hacer. Y yo te voy a acompañar. Y yo creo que no hay nada más bonito, no hay nada más hermoso que sentir la presencia de Dios
cuando uno está haciendo pequeñas, grandes cosas para Él. Porque cada detallito hace una diferencia enorme para el reino. Porque cada uno de los que estamos aquí, cada una de las que está aquí presente, representa un pedazo en un gran, por así decirlo, en un gran rompecabezas donde tú ocupas un lugar. Y ese lugar no lo llena nadie más que tú. Y Dios va a buscar todas las maneras, todas las formas, todos los caminos para que tú puedas llegar a colocarte en ese lugar. Porque desde que Él te pensó, desde que estabas en el vientre de tu madre, Dios te había pensado para algo especial. Y Dios no hace porquería. Así que Dios en ese versículo 14, Él se estaba quejando y Dios le da una encomienda. Le comisiona una tarea. No te quejes tanto y mete mano, ¿verdad? Diríamos nosotros ahora. ¿No te envío yo? Y entonces Él comienza a ponerle excusas. Primero son quejas, ahora son excusas, ¿verdad? ¿Y por qué yo? Mi familia es la más pobre. O sea, estaba queriendo decir, no tiene abolengo, no tiene un título en esta comunidad, así como yo voy a levantarme y decir que yo voy a hacer tal o cual cosa. Nadie me va a hacer caso. ¿Verdad? ¿Le parece mucho? ¿No le parece un poquito al llamamiento de Moisés? Además, ni siquiera soy el más popular en mi casa. Eso es lo que está queriendo decir cuando dice el menor. ¿Verdad? Su autoestima, ¿verdad? Estaba por el piso. Porque detrás de cada excusa, ¿verdad? Hay un sentido de baja autoestima. O un no querer hacer. Pero en este caso, un sentido de baja autoestima. A mí me llama mucho la atención que Dios no le da mucho color al lloriqueo que le pone Gedeón. Es más, ni le hace caso. Usted lee el texto y parece que el Señor ni lo está escuchando. Es porque el Señor sabe lo que hace. Y sabe para qué llama a las personas. Así que, como Él no hace porquería, como le dije ahorita, Él sabe lo que usted da, lo que yo doy y hacia dónde podemos llegar. Cuando a mí el Señor me llamó al ministerio en mi iglesia y yo oí su voz que me dijo que te separé para el ministerio desde el vientre de tu madre. ¿Y saben qué yo hice? Yo me fui para casa en Fogonao. Primero porque yo me crié frente a la iglesia, la casa pastoral estaba frente a la casa a la de mis papás y yo veía todo lo que sufrían los pastores, porque la gente se le metía a la casa. Bueno, esa era una historia grande. Mi abuelo había sido pastor toda la vida. O sea, yo lo acompañaba desde niño a las iglesias. Y miren, hermano, él se jubiló cuando yo apenas había nacido, en el 64. Y yo grande, recuerdo que yo lo llevaba, ya yo había aprendido a conducir y yo lo llevaba a los diferentes lugares donde él trabajaba de voluntario. Yo decía hace poco a una de las ministras ejecutivas asociados que yo nunca trabajaría de pastor interino en una congregación. Porque los pastores interinos llegan, la iglesia los usa y después se olvidan de ellos. Porque lo vi muchas veces, ¿verdad?, con mi abuelo. Y después hablaban mal de él. Y entonces yo decía, yo nunca voy a hacer un interinato. Si quieren hago de pastor recurso algunos días, pero no voy a hacer interinato. Porque yo pienso, ¿verdad?, que cuando Dios te llama para que tú puedas hacer tu tarea. Dios te llama para que tu trabajo se vea. Y Dios te llama para que tu trabajo continúe. Y ese trabajo lo hace la iglesia. Ese trabajo lo hace hombres esforzados y valientes que aceptan el llamado del Señor y van, aunque tengan miedo. Eso es lo que hacen jóvenes y mujeres de Dios cuando Dios les convoca y les dice, ve que yo voy contigo, y se mueven a hacer la tarea
sin que nadie les diga lo que tengan que hacer. Y ese yo estoy contigo, para mí debe ser hoy, lo que tú imprimas en tu corazón y te lleves para tu casa. Porque Dios le dice a Gedeón que su presencia le acompañará. Que su presencia estará con él. Y Dios con uno siempre es mayoría. Cuando Dios está, miren hermanos y hermanas, cuando Dios está, las cosas más grandes y difíciles se convierten en triviales cuando Dios anda con uno. Cuando Dios anda con uno. En lo largo de mi ministerio yo hice muchas cosas en la iglesia. Y cosas, ¿verdad?, que eran muy difíciles de tragar, ¿verdad? Porque nuestra iglesia venía de una larga tradición, ¿verdad? Y de una herencia muy fuerte. Mi abuelo fue pastor por esa iglesia por 40 años, así que él la había educado de una forma, ¿verdad? Y ellos querían que yo fuera como mi abuelo. Pero el problema es que yo era de otra generación. Yo me encontraba ahora pastoreando una iglesia con jóvenes de otra mentalidad, que tenían sueños, que tenían motivaciones, que querían hacer cosas grandes para Dios. Así que tuvimos que transformar toda la estructura para poder abrir espacio para nuevos modelos de enseñanza dentro de la iglesia. Entonces, eso dio un poquito de trabajo, porque cuando se van a hacer cambios en la iglesia, siempre hay resistencia. Pero si Dios te manda, si Dios te envía, si Dios te encomienda, tú no tienes por qué tener miedo. Porque Dios va a hacer que todo conspire para que se den los cambios, no que tú quieres, los que Dios quiere hacer en la iglesia. Lo primero que pasó, que muchos años nunca un joven había sido presidente de la junta directiva. Y de corrido hubieron 3 o 4 presidentes y muy buenos. Muy buenos. Hicieron una tarea increíble. Y eso dio paso a que la iglesia tuviera confianza, a poder hacer cambios para transformar el modo de vida congregacional. Y recuerdo que había algunas veces que yo quería hacer algo novedoso y la gente estaba entusiasmada, pero yo no estaba seguro de cómo lo iba a recibir, ¿verdad?, toda la comunidad. Porque yo me paro aquí, estoy predicando en esta mañana, pero la forma como usted recibe el mensaje puede ser muy diferente a la intención que yo tengo del mensaje, porque usted lo interpreta desde su propia experiencia y del contexto que está viviendo y pasando. Por lo tanto, yo quería que la iglesia tuviera un despertar, una nueva manera de vivir la experiencia de fe, cambiando sus modelos, ¿verdad?, mentales, aquellas cosas, ¿verdad?, que nos habían enseñado. Bueno, yo fui pastor de mi propia iglesia, así que todos estábamos en la misma, ¿verdad? Teníamos que atesorar nuestra herencia, atesorar la tradición, aquellas cosas lindas que habíamos recibido, pero teníamos que botar todas aquellas porquerías que también nos habían enseñado. Y en ese proceso, nos tomó 10 años, pero el Señor lo logró. El Señor lo logró. A tal punto que cuando yo comencé a pastorear, yo era el pastor orquesta.
Era comadrón, capagüiro, tiraba la baraja, hacía todo. Ya al final de mi pastorado, yo pastoreaba. Y la iglesia tenía almuerzos para las personas encamadas, tenía almuerzos para los deambulantes, tenían un proyecto de ¿cómo se llama?, de huerto casero, porque teníamos una finca grandísima, y gente de la comunidad venía y sembraba, y gente de la iglesia sembraba, y eso, parte de eso lo donaban para las comidas que dábamos a la gente sin hogar. ¿Y ustedes creen que yo hacía algunas gestiones de esas? No. Yo recibía información, siempre estaba al día de lo que estaba pasando, siempre estaba al tanto de lo que iba a ocurrir y de lo que se pensaba hacer. Pero la iglesia hacía la tarea con gozo, con alegría. Y yo pienso, ¿verdad?, que si algo describe la iglesia de los Hechos es el aspecto de poder hacer cosas juntos y juntas. Y crear un espacio donde todos quepan, donde todos se puedan sentir parte de este lugar. La encomienda que Dios le dio a Gedeón no era una encomienda fácil. Era un pueblo dividido, era una nación que le había dado la espalda a Dios, pero había algo en ese proceso que cambiaría las cosas. Y yo, para cerrar, le voy a recordar lo que hemos tocado. Primero, que gozamos de la presencia divina. Segundo, que no siempre lo que Dios hace o dice, ¿verdad?, nos crea sentido. Que hay días en que perdemos la confianza, ¿verdad? Pero cuando eso pase, recuerda que Dios no es un cuento de camino. Dios siempre aparece cuando menos lo esperamos. Tercero, a veces nos quejamos y nos hacemos la víctima, pero Dios nos responde dándonos una encomienda, diciéndonos: resuélvelo tú. Ponemos excusas, nos devaluamos, no vemos nuestro potencial. Pero Dios te dice: a ti es el que te voy a usar. A ti es el que te tengo separado para esta tarea. Y yo te voy a acompañar para que tú lo logres. Puede ser que las cosas que estemos viviendo en estos tiempos, ¿verdad?, nos turben un poco. Como aquellos caminantes de Emaús, ¿verdad?, que iban hablando como si Dios fuera un cuento de camino. Y Dios se les aparece, Jesús se les aparece y comienza a enderezarle el barco y a tratarle de que vean las cosas con nueva mirada, porque eso es espiritualidad, ver las cosas con nuevos ojos. Y comenzó a hablarles en todo el camino. Y cuando partió el pan, cuando se sentaron a la mesa que Jesús partió el pan, se dieron cuenta que Jesús mismo, que Dios mismo estaba con ellos en el camino, y tuvieron que regresar. Habían salido de allí desesperanzados, habían regresado con nuevos bríos, con nueva fuerza, porque Dios se hizo presente, y la presencia divina es algo que no nos puede dejar quietos. Que Dios me lo bendiga. Amén. Ahora entonamos la primera estrofa del canto. El pueblo dice gracias. Y el pastor nos despide en oración. Y seguimos las instrucciones de los ujieres. Que Dios los bendiga. Oh, cuán amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas hecho Dios por su pueblo. Has ido a anunciar las naciones, cambiaste el lloro por canciones, grandes cosas hecho Dios
gracias por haber asistido a esta experiencia de culto. Queremos darle gracias a todos aquellos y aquellas que nos han estado mirando y compartiendo con nosotros esta experiencia hermosa de celebración y de adoración a nuestro Señor. Y solamente le pedimos que no desfallezcan, que el Señor ha dicho que estará con nosotros, con nosotras. Amantísimo Dios, te damos gracias por la experiencia de esta mañana. Que en este momento, Señor Padre amado, tu pueblo pueda salir reflexionando en esta palabra, que pueda sentarse a la mesa y comentar, Señor Padre amado, la manera como tú les has hablado a su vida, que puedan recordar de dónde tú los sacaste, de dónde los llamaste y de las cosas que dijiste que ibas a hacer con ellos y ellas, y puedan retomar ese llamado que tú le hiciste, porque no hay nada imposible para ti. Y tú has prometido que le vas a acompañar, que le vas a dirigir. Y tú siempre peleas las batallas por nosotros y nosotras. Salimos en tu paz y en tu bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Ahora Israel, cada cual a su cabaña. Oh, cuán amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo.